Espero estén muy bien. Hay algunos por ahí un poco resfriados. Cuídense mucho, por favor. Miren que cuando los pulmones están débiles, puede que ataque, y espero que se equivoque, el famoso bicho que nos tiene a todos encerrados. Buenos días, Javiera. Buenos días, Camila. Hola, profe, ¿cómo está? Felizmente bien. Qué bueno. Pero me imagino que así tipo ciencia ficción, que el virus anda volando así por arriba de todas las casas, era quien pilla. ¿Eh? Bueno, hoy día vamos a trabajar con la dinámica de rotación. ¿Qué significa la dinámica de rotación? Que vamos a ver masas que giran, ¿verdad? Y en las masas que giran, del hecho que gira tiene una velocidad. Por lo tanto, si giran, hay masa y hay velocidad, hay cantidad de movimiento. Y la cantidad de movimiento ustedes la simbolizan con una letra P. Entonces, además, si esa masa, esta masa, tiene velocidad y circula, ¿verdad? Rota, porque vamos a ver dinámica rotativa, rota, eso significa que siempre hay un eje y un radio de giro. Por lo tanto, tenemos radio de giro y tenemos momento, R cruz P, ¿verdad? Es el momento angular. Entonces, de este tipo de contenido tenemos un montón de formulitas. Pongámonos de acuerdo. Con Javier y Camila vamos a estar atendiendo sus preguntas a la guía que vamos a desarrollar. En la guía vamos a interpretar el enunciado y van a tener ustedes unos 10 minutos para que trabajen junto con nuestras ayudantes en la selección de las ecuaciones que necesitan para resolver el problema y la matemática aplicada para obtener el resultado. Al más o menos término, los 10 minutos, 7 por ahí, volvemos al problema y vemos cómo van. Ahora, no necesariamente, a lo mejor se desordena mucho, porque podría haber un estudiante o un grupo que ya se saben el problema 1, por lo tanto podrían estar trabajando en el 2. Y así sucesivamente, otro en el 3, otro en el 4. ¿Ya? Entonces, tratemos de seguir la pauta, pero el que ya lo sabe, para que no pierda su tiempo, puede trabajar en el problema siguiente o en los otros, ¿ya? Haciendo las preguntas ordenaditas y diciéndole a nuestro ayudante, cuando levante la pregunta, pregunta sobre el problema 1, sobre el problema 2, sobre el problema 3, para podernos orientar, ¿ya? Entonces, para efecto de dar inicio a nuestra clase, vamos a compartir la guía del seminario 5. Esto hay que ampliarlo un poco ahí. Perdón, 6. Dinámica de rotaciones. Entonces, vamos a empezar a trabajar con la dinámica de rotaciones. Es decir, toda masa que rota, vamos a tratar de ecuacionarla, ¿verdad? Y generar un planteamiento para encontrar los momentos. Cualquier cosa que rota significa que tiene momento, ¿ya? Hay un momento angular, hay un momento de spin, hay un momento de torque, hay bastantes momentos y tiene una gran cantidad
de ecuaciones que intervienen en los conceptos de rotación. Aquí la exponemos porque eso es, entre comillas, el formulario para este tópico de materia. Allí estábamos viendo qué es lo que es la ecuación de momentum lineal o cantidad de movimiento. Voy a ir rayando encima para poder hacer algunos monitos, no importa que queden chuecos. Opciones del puntero, nos vamos a ir a buscar un puntero. No me lo dio. No tengo puntero. Bueno. Allí tenemos la cantidad de movimiento entonces. No sé si ven el ratón o la flecha del ratón en la pantalla. ¿Ya? Entonces el momento es la masa por la velocidad. Entonces tenemos una masa que está en el borde de un círculo girando, que tiene una velocidad tangencial que multiplicado por la masa me da el momento. Y ese momento, ¿verdad? Cuando es solo sin masa como punto, mirando un punto que está dando vuelta, tenemos el radio, tenemos la velocidad del punto porque le sacamos la masa, y eso se llama momento angular o velocidad angular, ¿ya? Que es el omega con flecha. Y como la velocidad tangencial, ubíquense en el monito, la velocidad tangencial, cuando cambia de posición el radio, cambia la dirección de la velocidad. Por lo tanto, hay aceleración. Cada cambio de velocidad significa aceleración. Y como estamos hablando de cosas angulares, tenemos la aceleración angular, el alfa flecha, ¿ya? Ese que tenemos por aquí, el alfa flecha. Si seguimos moviendo un poquitito, ¿ah? Tenemos el I, ¿verdad? Que se llama momento de inercia. No se olviden que el momento de inercia significa cuánto nos cuesta mover algo para sacarlo y hacerlo girar. ¿Cuánto nos cuesta? Entonces el momento de inercia está dado por la masa y por una expresión multiplicado por R al cuadrado. Profesor, ¿Sí? disculpe, pero actualmente solamente podemos ver la portada, creo. No sé si soy el único que ve la portada, porque una compañera también dijo que solamente ve la portada. A ver, veamos, algo está pasando. Vamos a salir. Veamos. Vaya participante así. Compartimos. Mecánica. Compartir. Le echamos a favor la proyección. Ahora ven. Se ve, pero mi duda es, ¿usted está moviendo diapositiva o no? No, estoy pegado ahí en tau igual I por alfa. Yo leo curso de No. mecánica, eso es lo que me aparece, esa diapositiva yo estoy viendo actualmente. Ay, no estamos viendo. Solamente se ve la diapositiva 1, que es la que es curso de mecánica, periodo otoño 2020, y los profesores. Algo que pegó. A ver. Veamos.
Alumno 35, la seguridad. A lo mejor la seguridad no está jugando una mala pasada. Sala de espera, permitir a los participantes compartir la pantalla, chatear, permitir que se cambie, ¿no? Eliminar participantes. Votaciones, chatear, compartir pantalla. Vamos a hacerle trampa, a ver. Ahí estoy compartiendo un pizarrón. ¿Lo ven? Sí, sí se ve el pizarrón. Ahora hay pizarrón. Por lo tanto, significa que el coso está funcionando. Dejamos compartir. Compartir pantalla. Vamos a mecánica. Compartir. Ahí se ven las ecuaciones. Ahí sí así se ven las fórmulas, ahora se ven. Ahora sí. Ay, excelente. Entonces algo está chueco. Ya, El Zoom eso juega malas pasadas de repente, ¿eh? sí. Entonces, ¿podría partir desde el principio, por favor? Sí, O sea, indudable, Ah, indudable, ya, gracias, indudable, gracias. indudable. Todo de nuevo. Aquí Ya, estamos muchas gracias, profe. para estudiar, ¿eh? Gracias. Entonces, estamos viendo, ven ustedes en la pantalla que la cantidad del momento lineal es igual, P igual a M por V. ¿Aló? ¿Se ve? Sí, perfecto, excelente. Entonces, decíamos recién que tenemos P igual a M por V. ¿Qué significa ese P igual M por V? Que cuando tenemos una masa que gira con una velocidad, decimos tenemos una cantidad de movimiento que está girando respecto de un eje. Es decir, tenemos un radio, siempre cuando algo gira hay un radio. Eso no hay que olvidarse nunca, ¿ya? ¿Y qué gira? Una masa que lleva una velocidad tangencial. Como lleva una velocidad tangencial cada vez que cambia de posición, cambia la dirección de la velocidad. Aquí está así, después está así, después está así, la medida que va dando vueltas. Como cambia la velocidad, ¿verdad? La velocidad, va a haber una aceleración angular. ¿Por qué me voy a aceleración? Porque no nos olvidemos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces vamos a ver fuerzas que obligan al cuerpo a girar. Fuerzas que obligan al cuerpo a girar, ¿ya? Entonces vamos a hablar la masa por la aceleración angular, m por alfa. Y m por alfa, ¿verdad? Para nosotros, masa por aceleración es fuerza. Masa por aceleración angular es torque. Por lo tanto, allí tenemos un movimiento que nos va a penar en el tiempo que se llama torque. Es una fuerza que hace girar, ¿verdad? Tenemos una barra ahí, aplicamos una fuerza y esa hace girar, ¿ya? Y genera un torque. Atajen el lápiz y apliquen una fuerza en la punta que haga girar. La mano va a girar, ¿verdad? Va a tender a girar. Esa fuerza que sienten en la mano es lo que llamamos torque. Esa torsión. Nos están torciendo la mano. Entonces, el torque va a ser la fuerza, la masa por alfa. O la fuerza es igual al torque.
Luego nos encontramos que el torque también se puede expresar como estamos hablando con una masa que gira. Eso se llama momento de inercia. Es decir, tenemos una masa cualquiera que está inerte, ¿verdad? Él tiene un momento de inercia, tiene un peso, ¿verdad? Que cuesta mover. Cuando aplicamos la fuerza, lo primero que tenemos que hacer es vencer la inercia, el peso que tiene esto, y luego se va a mover. Por lo tanto, podemos expresar también que el torque es el momento de inercia por alfa, esta expresión que tenemos allí. Pero ustedes recordarán que el torque en una circunferencia es R cruz F. Es cuánto cuesta mover, ¿verdad?, a la masa que está Profe, posicionada en un punto R. ¿Ah? profe, ¿Sí? ¿cambió de diapositiva? Sí. No cambió en la pantalla. Qué bueno que me avise, porque este ya es un problema del Zoom, no es un problema que nos esté sucediendo. Vamos a volver al sistema y vamos a hacer lo siguiente. Espero que tengan paciencia, pido mi disculpa porque esto nos trae, vamos a cerrar el archivo que estamos compartiendo para que lo tome bien el Zoom. A lo mejor ahí está el problema. Vamos a irnos al directorio. El directorio es seminario 2020, seminario 6. Y el seminario 6 ya lo tenemos. Me devuelvo a Zoom. Abrimos la pantalla completa porque nos deja ver atrás. Y nos vamos nuevamente a compartir. Aquí lo tenemos nuevamente distinto. Otro archivo. Estamos bien. Allí, mecánica, seminario. ¿Lo ven ahora? ¿Cambia? No, No, todavía está pegado. todavía está pegado. Esto es. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Dejar de compartir y no lo vamos a expandir en la pantalla. Cosa que quede trabajando. ¿Ahora cambia? Sí, ahora sí cambia. ¿Sí? Sí, ¿Están viendo un brazo un brazo con una pelota. con O sea, una pelota? Muy bien. Ay, menos mal se pegó el cachureo. Ya, ahí estábamos entonces. ¿Ya? Ahí se ve. ¿Qué ven? momentum lineal es igual a masa por velocidad. Velocidad angular es igual a diferencia de ángulo partido tiempo. Ah, ya se ve. Perfecto. Sí. Ya, entonces, qué bueno. Pero todavía está con problemas porque no me muestra a mí el puntero. Me deja ver solo el puntero láser. Ya. Entonces acá tenemos que estaba hablando yo del momento de inercia, el I,
que es igual a m por r cuadrado. ¿Está bien? Ya. Sí. Entonces, ¿qué es lo que era el momento de inercia? Retomamos de nuevo, ¿verdad? Momento de inercia es cuánto cuesta mover una masa. Entonces, si queremos aplicarle a una masa que está en un círculo, el ratón está a este radio del lápiz, en un círculo. Queremos moverlo en un círculo, tenemos que aplicar una fuerza, ¿verdad? Y para aplicar la fuerza, necesariamente hay que sacarlo de inercia. Por lo tanto, el torque se puede calcular como el momento de inercia por la aceleración angular. ¿Lo ven ahí? Torque igual a I por alfa. Sí. Muy Sí. bien. Pero recordemos también que el torque es R cruz F. R cruz F. ¿Ah? ¿Qué significa R cruz F? Que tenemos algo ubicado a una distancia R, ¿verdad? Tenemos algo ubicado a una distancia R que le aplicamos una fuerza, ¿verdad? Tangente a la circunferencia que gira. Por lo tanto, el torque es la fuerza que se aplica, ¿verdad?, a una masa ubicada a una distancia r de un radio de giro. Pero esos radios de giro ahora dependen de qué esté girando, ¿verdad? Porque hay cosas que nosotros le aplicamos una fuerza, cosas que le aplicamos una fuerza para que giren. Le amarramos una pita y ahora la damos vuelta. Pero hay otras cosas que giran solas, ¿verdad? Hay otras cosas que giran solas. Y esas cosas que giran solas, ¿verdad?, son aquellas que tienen una energía propia, como los electrones. La Tierra que circula al costado del Sol o en órbita por el Sol, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas ya tienen momento. Aunque uno no lo quiera borrar, tienen momento. Mientras que el torque es una masa donde nosotros le aplicamos la fuerza y gira, ¿verdad? Gira. Nosotros le aplicamos una fuerza. ¿Está bien? Mientras que hay otros que giran solos. Entonces, esos tienen un momento pegado. Nacieron con el momento. Entonces, eso se llama momento angular. ¿Verdad? Cuando masas, grandes masas, ¿verdad?, circulan alrededor de un eje. Y en este caso, nosotros tenemos un eje. En este caso, nosotros tenemos un eje, ¿verdad? Entonces, este eje que está acá se llama momento angular, L, la flecha azul. Dado que tenemos un radio, ¿verdad?, tenemos una velocidad, pero para que sea angular, lo que está girando, ¿verdad?, lo que está girando es una masa. Entonces nosotros sabemos que la masa por la velocidad, ¿verdad?, es P. P, ¿verdad?, el momento lineal. P, o la cantidad de movimiento. Entonces L es, si miramos acá, L es igual a R, dedo gordo, ¿verdad?, dirección de L, dirección de P, mano abierta, L queda mirando hacia arriba, ¿verdad? Esa es la regla de la mano derecha. Entonces, tenemos que L es igual
a R cruz P. ¿Ya? Y a esto hay que colocarle flechita porque son vectores. ¿Ya? Claro que con el ratón queda todo chueco. Ya. Tenemos L entonces R cruz P. Entonces, ensayando esto, tenemos la masa que gira, ¿verdad? La masa que gira, ahí está el valor de la masa. Dijimos por la velocidad, por lo tanto, masa por velocidad, este vector lo llamaremos P. Y P por R, tenemos el radio, me da esta flecha que está hacia arriba, cambié, ¿verdad? Esta flecha que está arriba, P por R, me da el vector momento angular, L. Y note usted que cuando quitamos la masa, me queda omega, ¿verdad? Que es la velocidad angular. Por lo tanto, L prácticamente tiene la misma dirección que la velocidad angular. ¿Ah? Entonces, L, nos cambiamos al mono amarillo que está acá al lado, ¿ya? A este mono amarillo, y tenemos acá P, masa por la velocidad, P, R, y nos da L. Y ese es el momento angular de las cosas que giran por efecto de campo externo, pero que están girando siempre. Como están girando siempre, y si nos vamos a la física de partículas, tenemos los momentos orbitales que se dice están cuantificados. ¿Qué significa cuantificado? Que no tienen un número, ¿verdad?, continuo, llamémoslo así, 1, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,81, 1,82, no. Cuantificado significa que es, por ejemplo, 1 medio, 1, 3 medios, 2, 2 medios, 3. Eso significa que va por quantum. Por ejemplo, L tiene un quantum que va 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente. ¿Ya? Por lo tanto, está cuantificado en función de la constante de Planck. ¿Ya? Y ahí tenemos varios ejemplos de monitos que muestran el vector angular L. Nosotros estábamos viendo indudablemente nuestras ecuaciones. ¿Ya? Y en esas ecuaciones teníamos L. Ya explicamos que lo que es L es R cruz P, ¿verdad? Y evidentemente cuando hay más de un momento angular, también está el momento del spin, S. Ese es el momento de rotación de una partícula, ¿verdad? Tenemos la rotación de una molécula. Vamos a suponer que el Sol y la Tierra son una molécula. Está todo girando. La Tierra, el Sol es una molécula, ¿verdad? Entonces, el momentum de esta molécula, ¿verdad?, el momentum es L. Pero además, el electrón, que es la Tierra, ¿verdad?, el electrón que es la Tierra, también gira. También gira. A ese le llamamos spin S. Es decir, en un átomo está el núcleo, ¿verdad? Y el núcleo gira con sus electrones, con otros, ahí está el momento angular, y luego tenemos que el electrón también gira. Por lo tanto, tenemos el spin electrónico. Entonces, el momento angular L más el spin electrónico le llamamos vector J, momento angular total en la física de partículas. Cuando hay moléculas, actúan los protones y los electrones. Y allí está lo que decía del quantum, ¿verdad? Que el L no es coma, ya lo habíamos visto. Y también
tenemos que el L puede calcularse en una dirección como la masa de la partícula, ¿verdad?, cuantificada por la constante reducida de Planck, y el spin, que lo vimos, también tiene sus formulitas de cálculo. Y ahí están los secretos, que ese cuesta 1/2, que es el número cuántico del spin, ¿verdad? Es 1/2, y dependiendo del valor que tome ese, esta raíz va a tomar un número que multiplicado por la constante de Planck, 1,055 creo que es, nos va a dar el spin. Y acá arriba igual, L dice va de 0, 1, 2, 3, si L vale 1, 1 por 2 es 2 raíz de 2, 1,41 multiplicado por 1,055 me va a dar el momento angular correspondiente para ese número cuántico. Si es 2, ¿verdad? Este va a ser 2 por 3, 6 raíz de 6, y nos va a ir dando, ¿verdad? Nos van a ir dando distintos valores del sistema. Siguiente problema, ¿verdad? Ahora empezamos a trabajar, ¿verdad? Empezamos a trabajar. Leamos. Pesquen su lapicito, su cuaderno de apuntes, ¿verdad? Y empecemos a trabajar. En grupo, ustedes verán cómo se asocian, colóquense de acuerdo con Javier y Camila, por favor, ¿verdad?, para trabajar en el problema número 1. Calcule el momento de inercia. Ahí nos acordamos, ¿verdad?, de la función, la ecuación. De la molécula de hidrógeno, diatómica, significa que hay 2 hidrógenos, 2 masas iguales. Ahí tenemos un monito dando vueltas. Considerando que la masa del hidrógeno es 1,7 por 10 a la menos 27 kilogramos, y la distancia de separación entre la pelotita roja y la ploma, es decir, entre los 2 hidrógenos, es 4 por 10 elevado a la menos 10 metros. Considere el ángulo para 2 situaciones, los cálculos. Para 2 situaciones. ¿Tá? Una, están rotando en el eje. Están rotando en el eje, es decir, no están rotando en el plano, están rotando en el eje, están inquietas ahí, pero están dando vuelta en el eje. Es como que si ese eje, las pelotitas tuvieran un hoyito, ¿verdad?, y están girando. Entonces, calcule la inercia, ¿verdad?, y luego calcule la molécula ahora rotando, es decir, rotan las 2. Entonces ahí se dan, ¿verdad?, unos 5 o 7 minutitos. Consulta, está el chat abierto. Y con la voluntad que tiene Javiera y Camila, vamos a salir adelante con este problema. Yo mientras tanto voy a ir a ver qué pasa con mi puntero que no funciona. Poner en pausa, están los grupos.
será eso? Eso era.
Bien, juventud, ¿cómo les fue? Ahí estaba soplando algunas cosas. ¿Ah? Profe, Dígame, una duda. En el momento cuéntame. de inercia de la A, ¿podría ser cero porque el punto de referencia no está girando o no? Es cero. Muy bien, es cero. Claro, porque si tenemos el eje y tenemos la masa, y la masa está girando en sí, ¿verdad? En sí, en un hoyito ahí, ¿verdad? Está girando. El eje no está girando, está quieto. No hay cruz, no hay momento angular. Entonces cero. Aquí es cero, porque no se olviden que cuando tenemos moléculas, átomos, es tan chiquitito el radio que eso se considera punto, es un punto. Entonces en realidad tenemos ahí una recta que tiene dos puntitos y no hay momento, ¿verdad?, de inercia, ¿verdad? Porque no se está moviendo, no está saliendo de la posición, está en las mismas coordenadas. La Es masa, que, además, ¿ah? no sé si es que creo que lo entendí mal, es como que yo lo he entendido como si fuera un tipo, el movimiento que se está mostrando en la imagen a la derecha, como si fuera un lápiz. En el caso A, como está explicando, es como que si estuviera girando, si tomara un lápiz lo fuera a rotar con los dedos, y esté como girando, como no estoy mostrando imagen. No, pues no te acuerdas, pues busca la definición de momento de inercia, y lo repetí yo varias veces, ¿verdad? ¿Qué es lo que era el Ya, momento de inercia? ¿Cuánto cuesta? Lo vamos a hacer con un morro, ¿verdad? Con un morro. Momento de inercia es cuánto cuesta mover algo cuando le aplicamos una fuerza. Mover, eso es momento de inercia. Por lo tanto, acá nomás, esta es la masa. La masa no se ha movido de sitio, está en la coordenada siempre las mismas. Por lo tanto, no la hemos movido, es como que estuviera esto clavado acá. ¿Tá? Está en la misma coordenada X. No hay movimiento, por lo tanto, el movimiento de inercia es cero. Acá ya. y en esta es cero. Muy bien, ¿eh? La B. Allí está soplando, ¿verdad? El momento de inercia es m por r al cuadrado. Por lo tanto, hay dos masas. Y por otro lado, sabemos que el momento de inercia total es la suma de los movimientos de inercia de las masas que forman el sistema. ¿Bien? Entonces, ¿qué tenemos? M1 por R1, M2 por R2. Pero M1 es igual a M2 y R1 es igual a R2. Por lo tanto, la I es dos veces esto. ¿Verdad? Dos veces, porque el radio es el mismo, está ubicado el centro en el medio. Por lo tanto, el radio, acá en vez de colocar la distancia que separa los átomos, tenemos que el radio es 2. Entonces, si reemplazamos en esta ecuación que está aquí, nos va a quedar m por el radio 2 al cuadrado con las comas, etcétera, que hay allí, ¿ya? Y como son dos veces, igual, ese sería el momento de inercia total de las dos masas. Y eso da un valor resultado, ¿verdad? Que es, yo lo tengo anotado por acá, 1,36 por 10 elevado a la menos 46. El resultado es el I total es 1, perdonen que raya encima, 1,36
Espero que le haya dado ese resultado por 10 a la menos 46, menos 46, ¿verdad? ¿Y qué tenemos? Kilogramos, metro cuadrado, ¿verdad? Porque multiplicamos m, que es kilogramo, r, que es metro, al cuadrado, es kilogramo, metro, al cuadrado. Eso era el problema número 1. Vamos, problema número 1. Veamos el que sigue. Allí lo tienen, plantéenlo, hagan el monito, nos damos también un tiempo. Camila y Javiera están atentas a las preguntas. Leemos para acentuar lo que nos están pidiendo. Sobre la periferia del rotor, faltó colocar ahí, de una máquina centrífuga, que el momento de inercia del plato es 0,057 kilogramos por metro cuadrado. Aprendimos recién a calcular, ¿verdad?, el momento de inercia. Tenemos una masa de un plato, ¿verdad? Un plato que está, un eje que está girando. Y cualquier plato que gira, dijimos, tiene un momento L, que está girando, ya tiene el momento L, que es perpendicular a ese punto que está allí. Perpendicular. Pero nos dieron el valor, es decir, que ese plato tiene un momento de inercia. Tiene, que vale 0,057 kilogramos por metro cuadrado. Y además nos dicen que el radio es 25 centímetros. Es decir, tenemos que este radio, no importa para qué lado lo tire, es 0,25 metros. ¿Está bien? Estos son los datos. Y además dice, actúan dos fuerzas tangenciales, según la tabla que está indicada allí. Actúan dos fuerzas tangenciales, del motor 1 y del motor 2. Entonces nosotros vamos a colocar en el monito que ustedes están haciendo en su cuaderno, ¿verdad? Así, al voleo, vamos a colocar que actúan dos fuerzas tangenciales. ¿Ah? Voy a colocar la fuerza 1, tangencial, la fuerza 1, y otra, como está girando, otra fuerza tangencial, F2. Y nos preguntan cuánto vale
la aceleración. No sé si da vuelta para allá, vuelta para acá, pero vamos a colocar a manera de esquema, ¿verdad? Nos piden cuánto vale la aceleración alfa. Esa es la pregunta. ¿Cuánto vale la aceleración alfa? Allí están trabajando, ¿verdad? Si se dan cuenta, ayudando estoy soplando, ¿verdad? La fuerza 1 tiene componentes 1,3 en X y 0,9 en Y, ubicada en el punto R 0,25, 0, es decir, está ubicada en X. Todo eso dice esa línea. Mira, la fuerza 1, si es que llamamos esta, que está aquí, le llamamos fuerza 1, tiene la componente X y la componente Y. Y está ubicada la fuerza en la componente X 0,25. Y mientras que la fuerza 2 mide 0,8 en X, 0,3 en Y. Son vectores, ¿verdad? Porque nos dieron las componentes de F como vector. F1 y F2 son vectores. Y esta fuerza está aplicada a, miren, en menos I, 0,25. Eso. Este es un problema que realmente si uno no puede hacer bien el gráfico, no sale. Es decir, estamos obligados a colocar el gráfico. Más 0,25, fuerza 1, 3,09. Y la otra 0 en X. Y estamos en
Bien, juventud, veamos, ¿cómo están? Estoy mirando el chat, allí escribí en una pizarra una ayuda a memoria. ¿La ven? No escucho, se me fueron. Sí, sí se ve, profe. Sí se Ah, ve. ya. ¿Lo ven? Allí tengo graficado, hice el esquema del problema. En este rincón tengo el motor 1, que tiene la posición, el vector en 0,25 en X y 0 en Y. Ese punto está acá, 0,25 en X, porque también la rueda de la centrífuga tiene 0,25. Allí está ubicada la fuerza 1. ¿Y cuánto vale la fuerza 1? 1,3 en X, ahí está, y 0,9 en Y. Ahí graficamos el vector 1. Vector 2 dice que está ubicado en menos 0,25 en Y, X0, menos 25 aquí, ahí abajito, y la fuerza 2 vale 0,8 en X, ahí está, y vale 0,3 en Y, ahí está. Como la fuerza esta 3 pasa por el radio, por el centro, por el eje de giro, no contribuye al movimiento, no contribuye al torque. No se considera. Y como la fuerza X también pasa por el centro, no contribuye a girar, no se considera. Por lo tanto, nosotros tenemos solo dos fuerzas que actúan, ¿verdad?, en el torque. La fuerza que está para allá, que hace girar para allá, que vale 0,9, y la fuerza que va de este punto hacia allá, que vale 0,8. Y ambas contribuyen en el mismo sentido de giro. ¿Verdad? Entonces hay que calcular allí el torque. ¿Y qué lo quiere el torque? ¿Qué lo quiere el torque? Newtons por metro. Torque era igual a qué cosa? Eh, ah, fuerza por radio. Al fuerza por radio. Muy bien. Fuerza por el radio. Pero este es el torque 1. Fuerza 1, radio 1. Torque 2, ¿ya? F2, F2 por R2. Entonces ustedes le enseñaron torque neto va a ser igual al torque 1 más torque 2. Si reemplazamos, encontramos el torque aplicado a la redondela de la centrífuga. Torque 1 era, ¿verdad? La fuerza 1 era 0,9
Voy a omitir que es Newton para no, porque cuesta mucho escribir. 0,9 ya entienden ustedes, porque ya le hice el monito, le mostré que la fuerza vale 0,9 por el radio, 0,25. Ese es el 1, más el torque 2, que era 0,8, que es la fuerza en X, que está en la parte de abajo de la redondela, por el radio, 0,25. ¿Ya? Como el radio está referido a la circunferencia del torque, no tiene signo menos. Solamente consideramos el tamaño del radio. En cualquier punto el radio vale 0,25. Y eso nos da ¿cuánto? Torque neto igual, por acá lo tengo anotado en un papelito, 0,425. Ustedes corrigen si me he equivocado, 0,425. Y el torque, estos son Newton, como estamos en el sistema internacional, Newton por metro. Ya. ¿Por qué calculamos el torque para poder evaluar la aceleración angular? ¿Por qué? Porque si nos pide la aceleración angular tenemos que buscar una relación, ¿verdad? Entre la aceleración angular, una relación entre la aceleración angular, y nosotros conocemos una que cuando se multiplica por el momento de inercia es igual al torque. Y como nos preguntaron por alfa, ¿verdad? Y alfa tiene la misma dirección del torque, así que podemos prácticamente sacarlo porque gira en un sentido. Y ya lo vimos al colocar la flecha hacia arriba, gira en el sentido antihorario. Y como es antihorario, por lo tanto es positiva. ¿Ya? Entonces nos queda que alfa es igual al torque nomás sin flecha, porque ambos tienen la misma dirección y sentido de giro, partido por un escalar que es el momento de inercia. Entonces nos queda 0,045, 0,425 partido por el I, que era 0, que es dato del problema, 0,05. Si mal no recuerdo, 0,05, y esto es en newton por metro, kilogramos, metro partido por segundo al cuadrado por metro, y abajo tenemos kilogramos por metro al cuadrado. Esto me queda en definitiva en radianes. A ver, no me quedo fea. Bueno, está todo feo. En radianes partido por segundo. ¿Cuánto? 7,46. 7,46. Pero como es aceleración, tiene que ser segundo al cuadrado. Veamos. Tenemos arriba Newton. Voy a hacer el análisis de unidades. Tenemos arriba Newton por metro.
Llevémoslo a unidades. Newton es kilogramos, metro, partido por segundo al cuadrado. Ese Newton multiplicado por metro. Por partido, Newton metro, igual, partido por la unidad del momento de inercia. Las unidades del momento de inercia. ¿Cuáles son las unidades del momento de inercia? Kilogramos multiplicado por el radio cuadrado, metro cuadrado. Kilogramos. Acá me faltó colocar la G. Entonces acá tenemos kilogramos por metro al cuadrado. Se van los metros al cuadrado. Se van los kilogramos. Y nos quedan vueltas por segundo al cuadrado. Y eso es radianes partido por segundo al cuadrado. ¿Cómo le fue? Esa era la respuesta del problema. 7,46 radianes por segundo al cuadrado. ¿Cómo le fue? ¿Le fue bien? Ok. Costó. Sí, costó. ¿Verdad? Costó porque era un problema un poquitito larguito. ¿Verdad? Y había que entender del formulario, escoger la ecuación torque es igual al momento de inercia por la aceleración angular. Todos los datos del problema apuntaban a que había que calcular torque y nos dieron el vector en sus componentes, había que dibujarlo para saber cuáles componentes contribuían a hacer girar la rueda de la centrífuga o el plato de la centrífuga, del cual nos dieron el momento de inercia. Entonces, ya en forma vedada, en el enunciado del problema estaba el torque, ¿bien? Y declarada oficialmente el momento de inercia. Entonces, si tengo el momento de inercia y tengo el torque, puedo calcular alfa de la expresión que estaba en el formulario. ¿Ya? ¿Está bien? Muy bien. Veamos el que sigue. El que sigue está por acá. Compartir. Aquí estamos. Vamos a tener que borrar o caminar una. Este es el otro. Problema número 3 con el medio título arriba, torque. Con esto trabajan mucho los kinesiólogos, los traumatólogos. ¿Eh? Entonces, el brazo que se muestra en la figura siguiente tiene una esfera de 4 kilos. Uno podría ir acá en el mismo monito, ¿verdad? En la medida que lee el problema, ir colocando la masa, esto es hacia abajo 4 kilogramos porque es el mg. Y acá dice, ojo, ¿ah? Una esfera tiene una masa de 4 kilogramos. Una esfera, un brazo que se muestra en la figura siguiente, sostiene una esfera de 4 kilogramos. ¿Ya? 4 kilogramos. La masa de la mano y del antebrazo juntos, la masa de la mano y del antebrazo juntos, 3 kilogramos. 3 kilogramos. La masa con el antebrazo juntos, 3 kilogramos. Se apuntan hacia abajo.
No se olviden que hay un G metido por ahí. 3 kilogramos. Y su peso actúa en 15 centímetros. Bueno, yo ya me lo había puesto y su peso actúa ahí. Y el 4 a 0,38. ¿Ya? Está en centímetros que ya lo meto. Y además del codo, es decir, estamos usando como referencia 0 el codo. Ahí está el X0. Entonces acá tenemos el X1 y tenemos esta que está acá. Le vamos a cambiar el color para identificarla. Para identificarla, el color del lápiz, le vamos a colocar un poquito. Y esta que está aquí, esta que está acá, a 0,45 o 4,5 centímetros, esta que está acá a 4,5 centímetros, corresponde a 4,5 centímetros, corresponde a esta fuerza, que le llaman bíceps. Y acá nos están preguntando, determine la fuerza ejercida por el músculo ese que acabamos de ver recién. Entonces tenemos que calcular este FB. ¿Bien? Este FB. Para calcular torque. ¿Y qué es lo que es el torque? Nuevamente. Torque, me están dando todas las pistas, ¿ya? Todas las pistas, tengo la distancia a cada una de las fuerzas. Entonces, torque es fuerza, recién alguien me sopló, que era F por D. No le coloco vector porque todo esto está en X, en la dirección del eje X, la distancia del D. ¿Ya? Y el F no sabemos si rota hacia arriba o rota hacia abajo. Falso, no rota, ¿verdad? Falso, no rota. ¿Qué es lo que tenemos entonces acá? No rota, está en equilibrio. Equilibrio. ¿Verdad? Equilibrio. Un par de minutitos para que lo planteen. Ustedes lo plantean. Y veamos cómo les va. Ahí está la respuesta. Veamos si llegan.
aquí hicieron algo interesante con este problema, porque consideraron que el brazo con la mano lo consideraron como una barra. Claro que una barra no quedó rechueca, ¿ah? Como una barra de longitud L. Pero que en el centro de gravedad, ¿verdad?, está aplicado el peso. Eso fue una astucia para poder aplicar un modelo matemático a esta área. Entonces, veamos cómo les fue. Tendrían que haber planteado lo siguiente: que la suma en equilibrio, la suma de los torques o de los momentos de giro es igual a 0. Porque no se mueve, está en la fuerza pero no gira. Eso significa que hay una fuerza, un momento que va para allá antihorario, que es positivo, y hay una fuerza que viene para acá antihorario, que es negativa. Y acá se da en este caso, esta fuerza, esta, con esta, respecto del codo, que es el punto cero, ¿verdad?, hace girar hacia abajo. Esos momentan, los torques son hacia abajo. Mientras que, si ustedes miran bien, el bíceps, ¿verdad?, está tirando, el bíceps, con este brazo que está acá, este pedacito que está acá, está tirando hacia arriba. Por lo tanto, este celeste hace girar hacia allá. Entonces significa la roja que viene hacia abajo, ¿verdad? Y la vamos a borrar acá. Y damos color de lápiz y la romo. Y esta que va hacia arriba, la celeste, más, tienen que ser 0, ¿verdad? Por lo tanto, hay que igualar ese torque con ese. Tienen que ser iguales para que sean 0. ¿Ah? Entonces tenemos el torque de las masas es igual al torque del bíceps. Pero podríamos anotarlo con la nomenclatura que está acá. ¿Ah? Entonces colocamos torque 1 más A1. Entonces el torque del bíceps, B, por el X del bíceps, B, es el celeste que va hacia arriba, que es más, menos, ¿ah?, menos los causados por la masa, que era la masa 1, que es la esfera, por el brazo o la distancia de la esfera, menos la masa del brazo con la mano, por la distancia, ¿verdad?, donde se aplica en el brazo, ¿verdad?, acá. Ese es
15 centímetros. No se olviden de llevar todo esto a metros. Y esto tiene que ser, según lo que nos dice ahí, la sumatoria de las fuerzas en el sistema de en equilibrio. No se olviden que esto es cuando está en equilibrio. Equilibrio, no vale en otro, sale 0. Y de ahí deberían despejar y les va a dar ese número, ¿verdad? O parece que hay alguna comita que está corrida en alguna parte. O ¿está bien? Muy bien. Estamos excelentes. Sigamos. Tenemos 2 de átomos. ¿Ah? 2 de átomos. ¿Qué significa cuando estamos jugando con átomos? Que tenemos que calcular la suma de los momentos. Porque el spin del electrón tiene ¿verdad? Tiene un orbital y el momento angular de la molécula tiene otro orbital. Entonces, estamos hablando de momento angular en el átomo. ¿Ah? Momento angular en el átomo. Y aquí deberíamos recordar, ¿verdad? El vector J, L más S, deberíamos recordar velocidad angular I para calcular, no, en el átomo nosotros conocemos el radio y está cuantificado. Podríamos usar esa para calcular el L y el S, que son cuántos, porque van dando saltos. Y algo me suena, ¿verdad? Como están dando saltos, algo me suena acá, porque tenemos distintos niveles de energía. ¿Ah? Todos los átomos tienen distintos niveles de energía y tienen los spins. ¿Ah? Tienen los spins y tienen los momentos. ¿Verdad? Por lo tanto, tenemos L y S. Y nos dicen entonces que J, el momento total, en la dirección Z, miren que son divertidos, Z, nos piden el spin inicial y el spin final. Porque cambia el spin el sentido de horario a antihorario por una reacción interna. Entonces tenemos un inicial que J es L más S, ¿ya? J es vector, L es vector, S vector. Y como nos piden J en Z, significa que L y S están en X, Y. ¿Ya? Si nos piden J, como son productos vectoriales, tiene que ser perpendicular. Entonces allí tenemos L más S. Y conocemos del formulario L igual
y como conocemos del formulario S. Igual. Con la diferencia que cuando Z inicial, la pregunta A, dice, el momento angular orbital máximo, valor posible, y el spin es antihorario. Por lo tanto, el spin antihorario es positivo. Debido a una reacción interna, el spin se invierte. Entonces, la pregunta B, si se invierte el spin, significa que es negativo, ¿verdad? Por lo tanto, el JZ final va a tener que ser igual a, ¿qué cosa? L menos el fin. Y para ello, ¿verdad? Pensando en el hidrógeno, tenemos el N por H de la constante de Planck reducida. No nos olvidemos que acá tenemos que utilizar la constante de Planck H reducida. Y la constante de Planck H reducida es la constante de Planck partido por 2pi. Por lo tanto, la constante de Planck reducida entiendo que es 1,055 creo por 10 a la menos 34, ¿verdad? Es la constante de Planck reducida. ¿Qué más? ¿Por qué les pongo eso? Porque vimos que acá, en nuestras ecuaciones, hacen referencia a la constante de Planck reducida. Y hay que evaluar en función del hidrógeno esta expresión. Pero L en Z, ¿verdad? Es esa expresión, la constante de Planck reducida, y que es ML, donde M es el número cuántico magnético tomado de los valores menos L más L, allá arriba, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ir a buscar el número cuántico. Si L vale 1, ¿la raíz cuánto vale? 1 por 2. 2. La raíz de 2, 1,41 por la constante de Planck. Si L igual 1, la raíz va a dar 1 por 2, es 2, raíz de 2, ¿verdad? Va a ser la raíz de 2 por H, el L. Si L igual, acá está, ¿verdad? Si L igual 2, si L igual 2, tenemos 2 por 3, 6. Porque esto es 2 más 1, 3 por 2, 6, raíz de 6 por H. Y así sucesivamente. Entonces ustedes tienen que ver, para el efecto del hidrógeno, según las condiciones que nos dieron ahí, cuánto vale el L. ¿Qué L uso? El 1 o el 2. Y el S, misma situación.
¿verdad? Pero donde S, el spin del electrón S vale 1/2. Y cuando cambia de sentido, S vale menos 1/2. Eso tienen que haberlo visto en clase, ¿verdad? Entonces, menos 1/2, S, estamos hablando del S ya, por el H barra. Puede ser más 1/2, menos 1/2. ¿Está bien? Allí está planteado el problema para que ustedes busquen su resultado. Profe, Cuéntame. cuando está sacando el valor del spin, la raíz, se ocupa el valor S igual a menos 1/2, la raíz le queda negativa. Estuve viendo un poco en el chat antes, pero aún no me queda claro. ¿Puedo ocupar una raíz negativa? No, pues no te olvides que el S que están dando allí es el valor ya del spin, ¿Ya? no el que está metido dentro de la raíz. Entonces ocupo el módulo, solo El valor módulo, 1/2. solo el módulo. Después cuando tú multiplicas por el H barra, usas más o menos. Es decir, se lo restas al L o se lo sumas al L. Ya. ¿Ya? Problema 5. Los vamos a plantear porque nos está quedando un poquitito tiempo. Miren, vamos mirando nuestro problema. Una molécula de O2, por lo tanto O2 son 2 oxígenos. Tenemos un oxígeno en un lado y el otro oxígeno en el otro lado. Tenemos el centro de giro. ¿Ah? Si tenemos el centro de giro, de alguna manera, ahí está la pelotita, de alguna manera está o hay que buscar R. Siempre tenemos que buscar R, cosas que giran, siempre. ¿Ya? Entonces se traslada por el aire. Bueno, es una molécula de oxígeno que está en el aire. Sabemos que nosotros respiramos aire porque tiene oxígeno. Ahora, como es una partícula diatómica, puede presentar un comportamiento de estiramiento o compresión, dependiendo de, ¿verdad?, con quién está relacionada esa molécula. Un ejemplo de esto se ve en la imagen derecha, ¿verdad?, que si giran muy fuerte, el resorte se estira. Si paran de girar, el resorte se comprime, por lo tanto, en algún momento allí hay un equilibrio de fuerzas. ¿Se entiende, verdad? Es como si tuviéramos amarrado una masa, un resorte y un cordel, y lo empezamos a dar vuelta. Se va a estirar el resorte, porque el cordel no se estira. Si le damos más rápido, ¿verdad?, el resorte se va a empezar a estirar. Entonces depende la constante K del resorte o el estiramiento del resorte, depende de la rotación. Y la rotación depende, ¿verdad?, entre comillas, de la velocidad angular. La velocidad angular es la que está haciendo rotar eso. De acuerdo a los estudios a largo alcance, puede pensar uno que ahí está el radio de 1,2 angstrom a 1,12 angstrom. Si la masa del oxígeno, es decir, nos están dando la distancia entre átomo y átomo, que hay que tomar un promedio o un valor de ahí, por lo tanto tenemos el R. Dijimos, tenemos la masa. Ahí está la masa.
Tenemos el radio y la masa. Y además nos dan la frecuencia de rotación. Ah, frecuencia de rotación. Calcula el momento angular de la molécula cuando está estirada, AR, ¿verdad? ¿Cómo cambia la frecuencia de rotación rápida angular cuando la molécula se contrae? Si se contrae, aumenta la frecuencia. Si se estira, disminuye la frecuencia. ¿Y qué es lo que es tremenda frecuencia? Terahertz. Tera. ¡Oh! ¡Qué grande el número! Gigatera, es 1.000.000 de millones. 4,65, pero miremoslo como ecuación. Nos dieron la frecuencia. Pero nosotros nos recordamos que omega es igual a 2 pi por f. Por lo tanto, como nos dieron la frecuencia, que está aquí, la frecuencia, nosotros ya conocemos la velocidad angular. ¿Ah? Conocemos la velocidad angular. Y ahora falta relacionar el momento de inercia o el momento angular con la velocidad angular que está en el formulario. ¿Ya? Porque es m por r, ¿verdad? M por r y m por r al cuadrado tengo i. Podría tener i. ¿Ah? Entonces nos vamos rápidamente al formulario y acá estamos. Miren, nos piden L, tenemos I y tenemos omega. Una alternativa. No tenemos más. Acá tenemos más. I es m por r cuadrado. ¿Ah? M por r cuadrado. Esta otra. Y si regresamos al problema, tenemos m por r cuadrado y m por r cuadrado, ese sí. Tenemos los datos ahí, el m y el r. Hay que dividir por 2, ¿verdad? Porque es la distancia, el r es ese dato que está ahí dividido por 2. Tenemos i, omega, 2pi por f, tenemos el fv, ahí está, y nos pedían el momento angular de la molécula L, momento angular, módulo simplemente, aquí era igual a I por omega. I por omega. ¿Ya? Tenemos omega y tenemos el I. Reemplazamos y nos va a quedar mr cuadrado por 2pi por f. Entonces, reemplazando m, r, que está dado en los datos, al cuadrado por 2pi por f. Todas las unidades están, hay que pasarlas al sistema de MKS, cuidado que aquí hay que colocar eso, tera, y los antron, ¿verdad? Llevarlos a metros. Y para eso ustedes tienen la tabla de equivalencia. Un antron 10 a la menos 12 metros, ¿verdad? Bien, ahí está el planteamiento y ustedes tienen que
simplemente reemplazar números y poder calcular. Si cambia la frecuencia, es cuestión de subir el número o bajar el número y van a ver si L aumenta o disminuye, ¿verdad? Entonces, para la segunda pregunta B, si se contrae, significa que el radio es menos. Colocar el radio más chico, si está al cuadrado, el L va a ser más chico. Es un análisis a la fórmula. ¿Ah? ¿Está bien? Es un análisis a la fórmula. Entonces, si es más chico y en el momento se conserva, tiene que aumentar la frecuencia. Eso es lo que hacen las bailarinas cuando están con los brazos estirados, van más lento y lo encogen y giran más rápido. ¿Ya? Espero entonces ustedes con la ayuda del planteamiento puedan resolver esa guía de problemas de este seminario. Con Javiera y Camila le pueden seguir enviando preguntas al repositorio para poder contestar si es que alguno no ha llegado a los números. ¿Ya? Correcto, ahí hay una pregunta que está en el chat. El spin antihorario es positivo. Siempre el antihorario es positivo. ¿Ya? Y el horario es negativo. Porque si ponen el reloj, voy a hablar en el sentido antihorario. Radio de reloj para acá. Si los punteros corren al revés, para allá. Por lo tanto, el producto cruz positivo queda hacia arriba de la esfera. Cuando es antihorario, este es el producto cruz. Y a eso se le llama positivo. Y cuando es hacia acá, en el sentido horario, el producto cruz negativo queda abajo. Es bien raro que hayan hecho el reloj con ese sistema de que el antihorario es positivo y el horario es negativo. A lo mejor, para pensarlo, es decir, horario negativo, significa que nuestra meta está definida y le va quedando menos. Hay que irle restando al tiempo, restando al tiempo, restando al tiempo, y cuando llegamos a cero nos fuimos para el otro lado. De por ahí hablan que el destino está escrito. Es decir, ya en alguna parte hasta donde uno llega ya está. Porque como el tiempo nos está marcando en términos negativos, ¿verdad? Significa que tenemos un total. Y a ese tiempo que nos asignaron total le van restando, ¿verdad? Y vamos a llegar a un momento que es cero. Pero acá el spin, ¿verdad? Se nos termina el sistema. Preguntas al repositorio, ¿verdad? Y de más está decirle, cuídense. Les deseo un muy bonito fin de semana. Gracias Javiera, gracias Camila. Gracias a ustedes alumnos por haber asistido y tener preocupación por este ramo. Y además gracias porque se cuidan y cuidan a la familia. Nos estamos viendo. Que les vaya muy bien. Chao, profe, que esté bien. Que les vaya bonito. Muy bonito.